Y nada, pues voy a dar unas nociones sobre mi libro. He seleccionado contenidos que creo así más interesantes y diversos. Pero antes de nada quiero aclarar que no tengo ningún conflicto de interés, esto es importante recalcarlo, sobre todo últimamente, ya veréis por qué lo digo. No recibo dinero de ninguna farmacéutica, ni voy a comisión de ningún producto relacionado con la salud. Todas mis fuentes de ingresos pues tienen que ver con la comunicación sanitaria, diferentes medios de comunicación y vamos, en cuanto al mundo de la salud, puedo hablar con bastante independencia, bueno, prácticamente independencia total. Y de hecho, como soy bastante crítica con muchos productos, pues normalmente los patrocinadores salen huyendo de mí, por lo que no tengo casi tentaciones, por así decirlo. Esto, pues, a ver, pues la verdad es que los médicos no estamos exentos de culpa. Esto fue un anuncio muy famoso en los años 40 del siglo pasado, en el que Camel se anunciaba diciendo que la mayoría de médicos fumaban esta marca de cigarrillos y bueno, no hace tantísimo de esto cuando había médicos que recomendaban el tabaco. Pero bueno, tampoco hay que irse muy atrás en el tiempo, porque recientemente hemos tenido la polémica del vino y el presidente de la Sociedad Española de Cardiología pues recomendaba públicamente en ABC pues que no hay nada mejor que una copa de vino con la comida. En los últimos años han salido multitud de estudios que indican que una mínima cantidad de alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer y que en realidad pues las evidencias que supuestamente mostraban que las bebidas alcohólicas como el vino eran beneficiosas pues se basaban más bien en sesgos de estudios poblacionales que distorsionaban los resultados. ¿Cuándo salió esto? Pues esto fue muy reciente, fue hace una semana o poco más y claro, esta afirmación contradice totalmente lo que dice, por ejemplo, la Asociación de Cardiología Europea, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en realidad no refleja la opinión de la mayoría de cardiólogos, pero no sé, también detrás de aquí hay un debate ideológico que hay detrás, entonces no sé hasta qué punto tiene que ver esta declaración con esa ideología. Y bueno, vamos a pasar ahora a las farmacias, y es que hoy en día pues tienen los farmacéuticos un dilema importante, y es que por un lado son establecimientos sanitarios y por otro son negocios privados. Entonces, claro, aquí nos encontramos con la cuestión de que los farmacéuticos más honestos probablemente sean los que venden menos porque no van a promocionar productos que sean engañosos y que no sirvan para nada para sus pacientes / clientes. En cambio, aquellos que tengan una actitud más empresarial, más de tenderos, por así decirlo, pues podrán recomendar productos de todo tipo y pues aumentarán las ganancias. Por eso digo que es un conflicto entre ambas vertientes, el sanitario y el de negocio. Y es algo que hemos visto en los últimos años, que cada vez hemos visto pues más productos diversos en las farmacias, y cuando digo diversos son muy diversos, desde, bueno, algunas incluso patatas fritas, chocolatinas, peluches, que yo en mi opinión no tengo nada en contra de esto. Si quieren diversificar ganancias lo entiendo, porque una queja general en el sector es que el margen de beneficios por los fármacos es bastante reducido, entonces pues los farmacéuticos intentan ampliar las ganancias vendiendo otros muchos productos. Y en este caso, pues bueno, a ver, puede no quedar muy bien vender un peluche de Superman en la farmacia, pero no engañas a nadie, que si vendes un peluche, tu código deontológico lo sigues respetando. El problema es cuando en lugar de peluches o chocolatinas o patatas fritas, pues se venden pues numerosos productos de salud con mensajes engañosos que no cumplen lo que prometen. Y como dice Laura Caorsi, pues el problema es que las farmacias son las influencers de salud del barrio,
y lo que se ve en los escaparates pues termina quedando pues en la población del barrio, y ahí vemos no solo mensajes engañosos sino también ilegales. Por ejemplo, detox no es una alegación saludable autorizada. Bueno, aquí no sale, pero no es raro encontrar productos que dicen que son quemagrasas, tampoco está autorizado y es ilegal, pero no es difícil encontrarlo pues en herboristerías, para farmacias, y no sé, es curioso que se quejen tanto por la portada de un libro sin leer los contenidos, cuando podemos ver en multitud de sitios de España pues carteles luminosos con homeopatía, estanterías con estos productos. Entonces, no sé, yo no he visto tantas reacciones furibundas por parte del sector farmacéutico en esta cuestión como con mi libro. Y además no es solo una opinión mía. Gemma del Caño, probablemente muchos de vosotros la conoceréis, es farmacéutica, divulgadora, tiene mucho alcance, pues preguntó un día qué opinaban pues sus seguidores, la gente de Twitter, que se vendieran en la farmacia homeopatía, adelgazantes y otros productos sin eficacia demostrada. Y vamos, los resultados son contundentes, casi un 92% de la gente que votó pues decía que eso desprestigia la profesión, cosa que a mí me parece bastante lógico. Y aquí llegamos a una cuestión: ¿por qué en las farmacias se venden tantos productos sin eficacia demostrada cuando, por ejemplo, si vamos, yo que sé, a un concesionario de un coche o a una tienda de electrodomésticos? Es decir, es muy difícil que nos cuelen gato por liebre. ¿Por qué aquí nos engañan con tanta facilidad? Y es que realmente, individualmente, es muy difícil saber si algo nos funciona. Por eso nos tenemos que fiar de los ensayos clínicos, que es realmente el método riguroso para saber si una determinada sustancia funciona de algo o no. Porque, ¿qué pasa en la experiencia individual? Pues, para empezar, que tenemos la ilusión de casualidad. Y es que si algo pasa... ¿Qué? Causalidad, cierto, gracias. Gracias. Que es que si algo pasa después de algo, por ejemplo, tomar un medicamento, entonces asociamos que aquello que pasa tiene que estar asociado a lo que hemos hecho. Muchas veces pues acertaremos, pero otras veces pues patinaremos estrepitosamente. Después también está la remisión espontánea de las enfermedades. Muchas veces pues las enfermedades pues remiten por sí solas, las más típicas son las gripes o los resfriados, y a veces tomamos algo, nuestra enfermedad remite por sí sola y nosotros pensamos pues que tiene que haber sido lo que hemos tomado, cuando en realidad pues esa enfermedad iba a remitir por sí misma. También tenemos la regresión a la media, que es que muchas veces en la peor parte de la enfermedad, cuando tenemos una crisis aguda, buscamos tratamiento y después, con el paso del tiempo, pues esos síntomas no desaparecen, pero sí que van remitiendo. Y en estos casos, pues si hemos tomado algo que coincide, pues pensamos automáticamente que tiene que haber sido por el tratamiento. Aparte tenemos el efecto placebo, que surge de la expectativa de beneficio para la salud al tomar algo, aunque no tenga ningún efecto terapéutico. Tenemos también el autoengaño puro y duro. En el libro describo un caso muy gracioso de personas que participaban en un ensayo clínico de un medicamento contra la alopecia. Y era muy gracioso porque los hombres en el grupo de placebo pensaban en un porcentaje bastante notable que estaban mejorando frente a la pérdida de cabello. Y su sensación subjetiva era que estaban mejorando en cuanto a la densidad de su cuero cabelludo. Lo gracioso era que los médicos estaban también controlando objetivamente con fotografías cómo evolucionaba su pelo, y lo que vieron era pues que parte de los participantes en el grupo placebo estaban totalmente engañados pensando que mejoraban, cuando las fotografías seriadas en el tiempo demostraban claramente que empeoraban y que muchos hasta perdían más pelo. Lo que pasa es que pues el engaño puede ser muy poderoso. Y bueno, también comento en el libro que
que normalmente cuando tenemos sobre todo una enfermedad grave, como puede ser por ejemplo el cáncer, pues muchas veces cambiamos nuestro estilo de vida, buscamos más el apoyo de los amigos, de la familia, tenemos pues una vida con menos estrés, y esto, a ver, no te va a curar un cáncer, pero puede aliviar ciertos síntomas pues psicológicos asociados, y pues eso, si estamos tomando algo al mismo tiempo, pues lo podemos achacar a ese tratamiento que estamos tomando. Vamos, de forma individual tenemos un montón de trampas y engaños que nos impiden realmente saber si algo nos funciona o no, y por eso es estrictamente necesario realizar ensayos clínicos pues para distinguir la realidad de los medicamentos. Empiezo en el libro hablando de la homeopatía, como no puede ser menos. Aquí ya cuento con que casi todos sabéis de qué trata, así que voy a hablar de forma muy somera, muy ligera. Y bueno, se basa en unos principios mágicos de hace siglos que no han cambiado prácticamente. En la homeopatía se asume que las enfermedades se originan por un desequilibrio de la fuerza. Esto que suena así como Star Wars, pues sigue estando vigente en la homeopatía. De hecho, cuando este principio se asentó en la homeopatía, no se conocía la causa de muchas enfermedades, y entonces pues se aludía a la fuerza vital. Hoy en día pues no tiene ningún sentido porque sabemos la causa de multitud de enfermedades. También se basa en la ley de la similitud, de que lo similar cura lo similar, y es que si tú tomas algo que a grandes concentraciones te provoca diarrea, pues y tú tienes diarrea, si lo utilizas, se supone que así puedes curar esa diarrea. Es bastante ilógico, pero se supone que la homeopatía funciona más o menos así. Y después está también la ley de los infinitesimales, que es que cuanto más diluida esté una sustancia, pues más potente será su efecto terapéutico. De ahí hasta el extremo de que nos encontramos con muchísimos medicamentos homeopáticos que no tienen absolutamente ningún principio activo, porque hace tiempo que se perdió en la preparación del compuesto. Y bueno, aquí la homeopatía tiene mucha propaganda y hay mucha confusión alrededor, porque hay gente que se piensa que son pues o terapia de plantas o natural. Los defensores de la homeopatía siempre defienden pues que es muy segura, y es verdad, porque básicamente es azúcar y poco más. Pero una cosa que casi nunca suelen mencionar es que los medicamentos homeopáticos, por ley, no necesitan pasar por ensayos clínicos para demostrar su eficacia, lo cual llama la atención porque el resto de medicamentos sí lo tienen que hacer. Tienen una legislación privilegiada en Europa en general y en España en particular, y es ese detallito que los defensores de la homeopatía no suelen mencionar, pero que está ahí y es determinante. En otros países de nuestro entorno es una medicina respetada y utilizada por gente importante, y aquí se denosta. Pues ¿Por qué? en parte, yo creo que tiene un factor cultural muy importante. Por ejemplo, en Alemania y en Francia la homeopatía culturalmente pues ha estado muy respaldada. El creador de la homeopatía, Hahnemann, era alemán, y eso influye. De todas formas, también es cierto que en esos países la homeopatía también ha ido a menos. Por ejemplo, en Francia, hace poco tiempo, 1 o 2 años, si no recuerdo mal, han retirado ya la financiación pública de la homeopatía, que eso le dolió mucho a las empresas homeopáticas, porque Francia era como el bastión. Que aquí pues muchas veces pues es la cultura, la tradición de cuando una zooterapia se asienta en la cultura de una población, es mucho más difícil que la deseche, aunque las evidencias científicas sean rotundas en su contra. Y eso es en parte lo que sucede en Alemania o en Francia. No sé si habrá más factores involucrados, pero vamos, ahí la cultura tiene una parte importante. Y bueno, en el libro analizo varios productos homeopáticos, y el que me pareció así más delirante y curioso era el Oscillococcinum, que es no tanto, pero es un superventas de Boiron, que se prepara a partir de un pobre pato que le quitan el hígado y el corazón
en realidad después solo está en espíritu, porque la concentración, bueno, mejor dicho, la dilución es tan extrema que si realmente quisiéramos encontrar un átomo de cobre pato en uno de estos medicamentos, necesitaríamos varios universos para hacer la dilución en condiciones. En realidad, es decir, lo que encontramos en este medicamento son básicamente lactosa y sacarosa, vamos, azúcares. Además, este medicamento se supone que contiene una bacteria que jamás se ha identificado. Un médico francés, Joseph Roy, creyó observar una bacteria que tenía movimientos oscilantes. Ningún otro microbiólogo lo ha identificado jamás y él lo achacaba a esta bacteria como que era la responsable de multitud de enfermedades que hoy sabemos que no causa. Pero bueno, en la homeopatía esto no es obstáculo para que se siga manteniendo un medicamento, y ahí lo vemos. Y nada, se indica para la gripe, cosa que tampoco tiene ningún sentido porque ni la bacteria existe ni tampoco provoca la gripe, porque no provoca nada, y sin embargo es un éxito de venta. Más gente, vamos, no sabe esta historia, pero eso resulta gracioso como un medicamento tan vendido se basa en una mentira enfrascada en otra mentira. Y bueno, como os he dicho, pues no hay ningún medicamento homeopático que haya demostrado de forma rigurosa su eficacia, y de hecho por ley no lo necesitan. Entonces, ¿por qué lo encontramos en las farmacias? Pues en primer lugar, porque solo se puede vender en ellas, no se pueden vender en ningún otro sitio. Segundo, porque la legislación lo permite, legalmente son medicamentos homeopáticos, aunque no sigan los mismos requisitos que los medicamentos homeopáticos, que no necesitan demostrar su eficacia. Y bueno, muchos farmacéuticos me han dicho que están en las farmacias porque ellos están obligados por ley a dispensarla y a tenerla para los pacientes que lo necesiten. Y esto no es cierto, y de hecho se basa en la confusión de la legislación española, que dice básicamente, bueno, en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos, básicamente dice que las oficinas de farmacia por ley están obligados a tener y a dispensar los medicamentos que se soliciten en las condiciones legales establecidas. Y muchos farmacéuticos se piensan que este artículo obliga a dispensar homeopatía y por eso defienden que tengan que estar en las farmacias aunque ellos no quieran. Esto no es cierto, en primer lugar porque hasta hace un mes y poco no había ningún medicamento autorizado por la Agencia Española del Medicamento, absolutamente ninguno. Lo que había era una autorización transitoria de su comercialización, que es algo muy diferente a autorizar un medicamento. Pero eso, muchos farmacéuticos no sabían esa diferencia crucial. Y aparte, como digo, pues solo hay ahora mismo dos presentaciones de medicamentos homeopáticos autorizados que tienen el mismo principio activo, bueno, principio activo entre comillas, porque está tan diluido que no sé si se puede referir como principio activo, que es el coral rojo. Y estos se han aprobado a mediados de marzo, hace muy poquito, pero eso sí, tienen truco porque no tienen indicación terapéutica, no han necesitado demostrar su eficacia y simplemente son placebos privilegiados que están ahí en las farmacias aunque no hayan demostrado absolutamente nada. Claro, yo cuando vi estos dos medicamentos homeopáticos, como hay cientos y cientos de preparados de remedios de este tipo, me pregunté qué tienen de especial estos dos medicamentos que se han autorizado cuando hay un montón que se han quedado por el camino. Y le pregunté a la Agencia Española del Medicamento y me han dicho que están todavía en proceso de evaluación y que de momento estos dos pues han cumplido las garantías para autorizarse, aunque no hayan demostrado eficacia, y que en un futuro próximo autorizarán más, pero eso sí, sin indicación terapéutica.
Y bueno, el prospecto de estos medicamentos pues es muy gracioso, porque como dice aquí claramente, pues solo han garantizado su calidad farmacéutica y su inocuidad, lo cual me preocupa un poco, porque si se han quedado un montón de remedios homeopáticos por el camino es que no cumplirían estas dos cosas. Y es que aparte también, pues eso, dicen que por la directiva europea, pues que no necesitan demostrar su eficacia. Tienen una legislación privilegiada que ya quisieran muchísimos productos y están ahí simplemente, vamos, como una tolerancia a este sector económico, porque vamos, no se entiende. También es muy gracioso cuando... Calidad farmacéutica. Pues supongo que se referirá a que contenga siempre los mismos excipientes en las cantidades adecuadas, aunque claro, ¿cómo vas a garantizar? Es decir, cuando tienes una dilución muy alta, no puedes asegurar que tenga el principio activo X. Es decir, se basa básicamente en que tenga lo que diga tener, básicamente. Y bueno, también es muy gracioso esto que dice que en caso de sobredosis o ingestión accidental, pues consulte a su médico farmacéutico, porque, bueno, esto se pone por defecto en muchos medicamentos, pero como saben muchas personas que han participado en suicidios homeopáticos, pues va a ser que no. También, pues eso, ¿cuáles son los efectos adversos? Pues que tengas una alergia al coral rojo y según en qué cantidades esté diluida puede que ni te enteres, porque si es una dilución superior a 15C o por encima, probablemente ni lo notes. Y nada, pues si tienes problemas al ingerir azúcares, pues tampoco es muy sano y claro, es perjudicial para los dientes. Aparte de eso, pues no tiene muchos más efectos adversos, porque lo que pasa con un placebo es que no tiene efectos positivos ni buenos ni malos, salvo los que genere la expectativa. Y bueno, aparte de lo que marca la ley, también está el código deontológico de la profesión farmacéutica, y ahí deja muy claro que recomendar medicamentos homeopáticos o dispensarlos sin informar sobre ellos, pues claramente incumple su código deontológico. De hecho, el primer párrafo es muy claro: el farmacéutico tiene un compromiso con la evidencia científica, en todo caso deberá abstenerse de ofrecer productos o servicios ilusorios que se propongan como eficaces. Vamos, eso es una definición de libro de la homeopatía, y es algo que a veces pues los farmacéuticos no resaltan, y es que, pues eso, si recomiendan homeopatía están faltando a su código ético y moral, por así decirlo. Ahora cambiamos de tercio y pasamos de los medicamentos que no han demostrado nada al ámbito de los medicamentos que se supone que tienen que pasar por ensayos clínicos, y explico el caso de los condroprotectores, que han sido muy polémicos. En 2019 el Ministerio de Sanidad estaba culminando su proceso de desfinanciación pública, porque estos medicamentos tienen una eficacia entre muy discutible y nula, porque lo que se ve es que en los ensayos clínicos independientes no tiene más efecto que el placebo, y sin embargo, pues en los ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica, pues se ve un efecto ligeramente positivo. El caso es que en muchos países estos no son medicamentos, son complementos dietéticos, y llevan muchísimo tiempo desfinanciados porque no se han visto beneficio. Y bueno, son básicamente el condroitin sulfato, el sulfato de glucosamina y la diacereína, y lo que hacen básicamente, bueno, la intención de estos medicamentos es proteger el cartílago, que su función principal es amortiguar las articulaciones y hacer que no haya fricción entre los huesos, y que no, pues tampoco haya, pues vamos, que se repartan las fuerzas. El problema es que, sobre todo con la edad, con la obesidad y muchos otros problemas de salud, el cartílago se va destruyendo, y el problema es que no se regenera. No tenemos por ahora ningún medicamento o terapia que nos permita su regeneración, y una vez que se pierde cartílago, se pierde para siempre. Es de los tejidos del cuerpo humano que peor regeneración tiene.
Y entonces pues las células responsables de producirlo, los condrocitos, van muriendo poco a poco, el tejido se va destruyendo y eso afecta no solo a la articulación sino también a los huesos colindantes y bueno, provoca pues mucho dolor, inflamación, la limitación de la movilidad. Las personas que sufren pues artrosis, sobre todo avanzada, pues tienen una calidad de vida muy baja y sobre todo en nuestra sociedad que tiene un envejecimiento progresivo, pues la artrosis es un problema de salud pública de primer orden. Entonces, claro, pues hay mucha demanda de algo que funcione y estos medicamentos condroprotectores pues son bastante seguros, pero claro, su eficacia es tan discutible pues que no tenía sentido pues financiarlos públicamente por lo que habéis comentado. Realmente no hay ninguna prueba sólida de que sean eficaces y además tampoco tiene mucho sentido porque se supone que estás aportando unas moléculas que tiene el cartílago y básicamente el principio es que de lo que se come se cría. Si tú tomas moléculas que están en el cartílago, se supone que va a ir ahí y lo va a proteger o incluso lo va a reparar. Pero eso no funciona así. En el tubo digestivo se van degradando las moléculas y al final lo que se absorbe pues son pequeñas moléculas que pueden distribuirse por muchos lugares del cuerpo. Y realmente jamás se ha demostrado que realmente funcionen los condroprotectores ni en animales ni en el cuerpo humano directamente. Bueno, pues la reacción de muchos medios de comunicación cuando se anunció públicamente que el Ministerio de Sanidad iba a desfinanciar estos medicamentos, pues fue una reacción bastante potente y eso, básicamente decían que los pacientes con artrosis se iban a quedar desamparados porque estos medicamentos eran muy seguros y les podían ayudar. Eso, se iban a quedar sin alternativa terapéutica. Era curioso porque en muchos medios especializados en salud era como que se les estaba dando una puñalada a los pacientes con artrosis en lugar de que realmente creciera una decisión meditada analizando la costo-efectividad de estos medicamentos y de que en muchísimos países son complementos dietéticos porque no cuentan con evidencia científica. Pero eso, era llamativo que un montón de medios de comunicación pues dijeran que eso iba a ser una malísima decisión, que contaban con eficacia, incluso que en lugar de ahorrarse dinero el Estado por desfinanciar los que le iba a costar dinero, que además se podían evitar efectos adversos utilizando estos medicamentos. Bueno, básicamente el resumen de esta historia es que muchos medios de comunicación reciben financiación directa o indirecta de las empresas farmacéuticas que venden estos condroprotectores y de hecho se veía bastante porque en lugar de que hubiera un contraste de la información, de que hablaran pues con más fuentes aparte de las farmacéuticas, pues lo que se veía era una información totalmente sesgada. Después cuando veías otros medios de comunicación que realmente contrastaban la información y analizaban la evidencia científica, pues ahí se notaba un poco el sesgo. Y ahora pues pasamos a los medicamentos contra la gripe y los resfriados, porque bueno, se consumen como churros, sobre todo en otoño e invierno, porque a ver, hay síntomas que molestan muchísimo como la tos, los mocos, la congestión nasal y claro, vivimos en una sociedad en la que esperamos soluciones rápidas y sencillas a cualquier cosa que nos resulte molesto y esto no iba a ser menos. Y el problema sobre todo es que ahora ya menos, pero hace unos pocos años se veía que se recetaban estos medicamentos a los niños pues en cantidades desorbitadas. Y no solo, bueno, yo analicé estudios en Asturias, en Castilla y León, pero vamos, que era una cosa bastante generalizada en España de recetar estos medicamentos a menores cuando no había ninguna justificación, porque tienen efectos adversos que pueden ser importantes, sobre todo en niños de corta edad, y porque su eficacia es entre discutible y nula. Y de hecho después lo mencionaron que la Asociación Española de Pediatría
advertido ya numerosas veces que no hay que medicar tanto a los niños porque hay mucha mocofobia, mucha tosofobia y muchas veces se idealiza el papel de los medicamentos como que no le va a pasar nada al niño y es al revés, que es decir, estos síntomas pues muchas veces son banales, no revisten ninguna complicación para los niños y sin embargo si los medicamos con medicamentos de eficacia muy discutible pues nos arriesgamos a efectos adversos. Bueno, pues el Fluimucil, el Mucosan y el Bisolbón son ejemplos de medicamentos muy consumidos. Se supone que para fluidificar el moco y ayudar a expulsarlo, pero lo gracioso es que la mayoría de estos medicamentos o no tienen ninguna evidencia a favor de que su utilidad para gripes y resfriados, o la que cuenta es muy discutible y sobre todo en niños pues no se suele aconsejar por el riesgo de efectos adversos que es mucho mayor y porque sobre todo en ellos pues no hay estudios o no hay casi nada. Entonces en general no se recomienda para nada tomar estos medicamentos, como digo, no están libres de efectos adversos y sobre todo porque lo mejor es hidratarse bien cuando padecemos esto, fluidifica los mocos, hidratarse muy bien porque muchas veces los pacientes están deshidratados y lo que necesitan pues es beber abundantes líquidos y después reposo en casa y ibuprofeno o paracetamol que servirá para aliviar pues el dolor o la fiebre, etcétera. Ahora bien, sí que se ha visto que en ciertas condiciones los mucolíticos sí que pueden ser efectivos, sobre todo son aquellas condiciones en las que el moco suele ser muy espeso y ahí realmente pues en algunas enfermedades puede poner en peligro incluso la vida, por ejemplo en la fibrosis quística pues pueden tener problemas respiratorios severos por esto, ya que sí que se ha visto cierta eficacia en los mucolíticos para fluidificar el moco. Pero eso, como digo, en gripes o resfriados el moco no suele ser precisamente muy espeso y no se ha visto eficacia clara. Y pasamos ahora a los medicamentos para la tos en gripes y resfriados. Y es que una cosa que muchas veces se olvida es que la tos es un mecanismo de defensa igual que el estornudo. Su función es expulsar la mucosidad y sustancias extrañas que tengamos en el árbol respiratorio. Entonces tiene muy poco sentido que si sufrimos una gripe o un resfriado pues utilicemos un medicamento precisamente para bloquearlo o atenuarlo. No, desde un punto de vista médico no tiene ningún sentido. Sí que tendría sentido, por ejemplo, la tos que se llama tos no productiva, que es aquella que no suele ir acompañada de mocos, que sí que irrita la garganta, que molesta. En ese caso sí que se podría aconsejar, pero para enfermedades infecciosas respiratorias en general no es recomendable y aparte gran parte de los medicamentos contra la tos pues tienen también una eficacia entre dudosa, discutible o nula. Sí que hay algunos que se pueden recomendar para adultos, como por ejemplo el dextrometorfano, sobre todo, como digo, para la tos no productiva o tos seca, que también se conoce como tos seca. En estos casos pues se podría indicar, pero como digo, para gripes o resfriados es contraproducente porque incluso puede dificultar nuestra recuperación. Bueno, y también pues muy emblemático el caso del Vicks Vaporub, que tampoco cuenta con eficacia detrás pues para ayudar a la respiración y tal. Sí que causa una sensación de respirar mejor, pero eso se ha visto que es por el olor del mentol y otras sustancias que parece como que las vías aéreas estén menos obstruidas, pero en realidad es un efecto subjetivo y cuando se ha analizado objetivamente si había una mejor respiración se ha visto que en realidad que no había y de hecho en algunos niños incluso producían más mocos y dificultaba su respiración, por lo que no se aconseja el Vicks Vaporub y mucho menos en niños, aunque ya sé que la tradición es la que es, pero las evidencias científicas no van a su favor. Y una cosa curiosa que analizo en el libro es que la evolución de los jarabes infantiles para la tos ha sido muy curiosa, porque empezó con jarabes de heroína de Bayer, literalmente heroína,
que decía mi catarro ha desaparecido, bueno, ya no tenía, a lo mejor catarro tenía otra cosa. Y bueno, curiosidades de la vida, para sustituir a la heroína se pasó a la codeína, que la codeína tiene también el problema de que en algunas personas se puede metabolizar muy rápidamente a morfina y tiene el potencial de ser también, pues, puede provocar adicción. De hecho, desde hace ya bastantes años está restringido su uso, sobre todo en niños, y de hecho algunos adultos tampoco deberían tomarlo si son metabolizadores rápidos de este medicamento. ¿Cómo sabemos si somos metabolizadores rápidos? Pues realmente sin un análisis genético es complicado saberlo, es decir, solo nos queda o análisis genético o probar el medicamento para saberlo. Y esto es un problema porque sobre todo en población africana hay un porcentaje bastante importante de metabolizadores rápidos, por lo que en general la codeína pues no se aconseja precisamente para la tos. Y bueno, otra cosa por la que otro medicamento que sustituyó a la codeína fue el dextrometorfano, que pues eso, también curiosidades de la vida, en algunos países se utiliza como droga recreativa porque también a según qué dosis pues puede provocar efectos alucinógenos. Entonces al final tenemos con que un medicamento sustituye a otro y sustituye a otro por eso, por potencial de adicción o por utilizarse como drogas recreativas. Y ya en este grupo de medicamentos, por último, pues analizo los medicamentos contra la congestión nasal, que ahí pues encontramos un popurrí de todo un poco, medicamentos que estimulan el sistema nervioso simpático y se supone que alivian la inflamación de las mucosas nasales, que por cierto, cuando nosotros tenemos congestión nasal, el principal problema no son los mocos, que también molestan, sino que es la inflamación de la mucosa nasal, que es lo que nos permite respirar. Entonces, estos medicamentos, por ejemplo los simpático-miméticos, lo que hacen es pues atenuar esta inflamación. Sí que hay varios que funcionan, lo que pasa que tienen el problema de que cuando se utilizan con bastante frecuencia y después de varios días tienen efecto rebote. Y el efecto rebote básicamente pues es que tienes congestión nasal por el propio medicamento y si tú sigues tomándolo lo que pasa es que vas a peor. Por eso estos medicamentos sí que pueden ser efectivos en adultos, pero tienen el problema de que como te pases con las dosis o tomes varios días, pues al final pues es peor el remedio que la enfermedad literalmente. Después están también los antihistamínicos que no se aconseja por no tener una evidencia sólida para este tratamiento de la congestión nasal en gripes sin resfriados. Después están los corticoides que están totalmente desaconsejados para estos problemas, lo que pasa que pues en muchas ocasiones se ven que se utilizan para estos tratamientos. Y como digo, pues uno de los problemas es el efecto rebote de gente que para respirar pues utiliza mucho estos sprays y al final termina pues más congestionada de lo que estaba inicialmente si lo toma con bastante frecuencia y durante bastantes días. Pasamos ahora a las plantas medicinales, que como veremos tienen también una legislación bastante privilegiada, un poco parecida a la homeopatía, y aquí realmente encontramos un popurrí de todo un poco. Estas plantas medicinales pues tienen muchos mitos detrás y uno es pues eso, mucha gente piensa que como son naturales pues son inofensivas y seguras, que no pasa nada por tomarlas. Y una cosa que digo siempre es que toda sustancia que tenga un efecto potencial en el cuerpo humano también va a tener un efecto negativo. Si no encontramos ningún efecto negativo es que probablemente ahí no haya nada que haga efecto. Y de hecho es lo que ocurre en prácticamente casi todos los complementos dietéticos con plantas que tienen una cantidad tan pequeña del principio activo que las posibilidades de que tenga algún efecto negativo pues son mínimas, pero también son mínimas las probabilidades de que tenga algún efecto terapéutico. Entonces pues es como explicaré más adelante, es como tirar con una escopeta de feria, pues probablemente no le vayamos a acertar a tratar el síntoma o la dolencia porque no tenemos ninguna garantía de que tengamos allí el principio activo en la suficiente cantidad.
Otro mito en torno a estas plantas medicinales, pues es eso, como digo, que son muy seguras y que si son medicinales es porque se ha demostrado su eficacia y no es así para nada. De hecho, bueno, en 2010 pues en torno al 12% de las plantas que se habían comercializado pues no tenían estudios sólidos publicados, y que algunas de estas, un bajo porcentaje también es cierto, pues podían provocar efectos adversos bastante importantes. También es importante remarcar que aunque los complementos dietéticos con plantas medicinales sean bastante seguros, hay personas que son vulnerables: las embarazadas, los niños de corta edad, las personas que por ejemplo tengan algún problema de hígado, de riñones, pues son mucho más vulnerables a estos productos y pueden tener pues efectos adversos bastante graves. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en España tenemos un vacío legal importante sobre plantas que estén restringidas o prohibidas por su toxicidad. Ahora mismo no tenemos ninguna lista definida. Se propuso una en 2004, pero la Asociación de Fabricantes de Complementos Dietéticos y Plantas Medicinales recurrieron, y entonces el Tribunal Supremo, si no recuerdo mal, en 2005 hizo una suspensión cautelar de esta lista, y desde entonces pues nos hemos quedado ahí en un vacío legal, que no hay definida pues ninguna prohibición de plantas para el público. No sé cuándo llegará el día, pero ya han pasado unos cuantos años y sigue este vacío legal. Bueno, pues probablemente muchos de vosotros habéis visto esto de mercadillo medieval, de plantas medicinales que, bueno, cúralo todo. Esto está prohibido, que es decir, no se permite la venta ambulante de plantas medicinales y mucho menos a granel. Esto pues incumple la normativa sanitaria. Ahora se ve, bueno, yo hace ya mucho que no lo veo, pero hasta hace no mucho pues era bastante frecuente verlo en mercadillos. Y otro mito de las plantas medicinales es que, bueno, no pasa nada por combinarlo con la medicación, y de hecho pues hay pacientes que la utilizan en combinación con el tratamiento convencional sin decírselo al médico o al farmacéutico, y después llegan las sorpresas. Hay muchas plantas medicinales que interaccionan pues de forma bastante contundente con diferentes medicamentos, sobre todo por ejemplo el hipérico o hierba de San Juan es una de las plantas de ejemplo del libro de planta medicinal que puede provocar multitud de interacciones con medicamentos, y vamos, es una planta que hay que manejar con muchísimo cuidado porque interacciona con multitud de cosas. Pero también hay cosas como pues eso, como la valeriana, la levadura roja de arroz, también el regaliz. Entonces pues eso, cualquier persona que tome medicamentos tiene que ir con ojito si toma plantas medicinales. Y eso, otra cuestión es que pues se asume en la cultura popular de que si se llama planta medicinal es porque ha demostrado su efecto terapéutico y se llama así. Y en realidad es que se llama planta medicinal a aquella que por su uso tradicional se asume que es eficaz para tratar alguna dolencia. ¿Qué pasa? Que esto pues muchas veces vemos que la tradición automáticamente no significa eficacia, y de hecho muchas veces se hacen ensayos clínicos y se ven que la tradición pues no se basa en nada sólido. Y como digo, pues tienen una legislación privilegiada porque los complementos dietéticos no necesitan demostrar nada en ensayos clínicos. Eso sí, tampoco pueden decir en ningún momento en el etiquetado que traten o curen o alivien enfermedades, pero eso, se venden pues como complementos sin más. Después tenemos los medicamentos tradicionales a base de plantas medicinales, que son medicamentos pero no tienen por qué pasar por ensayos clínicos si hay más de 30 años de uso tradicional para una determinada indicación y al menos 15 de esos años es en la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Que si una determinada planta medicinal se lleva utilizando desde tiempos de Mari Castaña para algo, se asume que tradicionalmente es eficaz, no necesita pasar por ensayos clínicos y se considera medicamento. Esto pues es un error porque, como veremos más adelante, muchas plantas tradicionales no tienen los efectos que se les supone. A veces sí, pero otras veces no.
Y después ya tenemos los medicamentos con plantas medicinales, que son como los medicamentos normales y corrientes, que han pasado por sus ensayos clínicos y se utilizan de forma rutinaria en la clínica. Y aquí he escogido pues 4 plantas medicinales. Aquí son complementos dietéticos que se utilizan muchísimo en España: la equinacia, la valeriana, la aloe vera y la manzanilla. Y en realidad o cuentan con una eficacia mínima o directamente en ningún momento han demostrado su eficacia para las indicaciones que se les suponen. Por ejemplo, la equinacia se consume con mucha frecuencia para el tratamiento de la gripe, del resfriado, para aliviar los síntomas y acortarlos, y no se ha visto en ningún momento que sea así. Lo único que se ha visto es un efecto muy modesto en personas sanas para prevenir gripes y resfriados, pero está muy discutido y no está claro que sea así. La valeriana, pues eso, que se utiliza muchísimo para el sueño, no hay realmente tampoco eficacia clara, los estudios son contradictorios y la Academia Americana del Sueño no recomienda el uso de, por ejemplo, de valeriana para el insomnio crónico. La aloe vera, que se le asume muchas propiedades para la piel, pues sí que hay algunos indicios, pero tampoco hay nada sólido de que tenga, pues eso, una terapéutica clara, pues para tratar heridas, quemaduras, etcétera, de la piel. La manzanilla, que es súper famosa como, pues eso, como remedio para el malestar estomacal, pues no hay absolutamente ninguna evidencia de que sea útil. Y otro tema que no suelen tocar los defensores de las plantas medicinales es la dosis, porque nosotros cuando vamos a comprar paracetamol o ibuprofeno, pues nos sale la cantidad del principio activo. Hay mucha diferencia de tomar 650 miligramos de paracetamol a tomarte 4 o 5 gramos que puedes terminar en la tumba. Sin embargo, en el caso de las plantas medicinales, muy rara vez vamos a ver la cantidad de algún principio activo. Sí que lo podemos ver en algunos medicamentos, eso sí, suelen tener un rango de principio activo. ¿Y por qué sale un rango y no sale una cantidad exacta? Porque es muy complicado controlar la dosis exacta de un principio activo en la planta. Y esto es así porque la cantidad varía muchísimo según las condiciones de cultivo de estas plantas. Por ejemplo, depende de la estación del año, del terreno en el que se plante la planta medicinal. Entonces son muchísimos factores los que influyen, y sin un análisis previo es muy complicado saber, pues, en cada planta qué principio activo tienes. Claro, si no sabes qué principio activo tienes en una planta y no lo sabes en los complementos dietéticos, pues intentar tratar un determinado síntoma o dolencia, pues es básicamente misión imposible, porque, como digo, es como utilizar una escopeta de feria, no vas a acertar porque no sabes qué principio activo, qué cantidad estás utilizando. Muy probablemente, como digo, los complementos dietéticos son en general muy seguros, pero porque tienen cantidades de principios activos muy pequeñas. Y también otra cosa de la que se quejan con bastante frecuencia los defensores de las plantas medicinales es que no hay interés en realizar estudios clínicos para ver sus efectos medicinales, y esto es una verdad a medias. Sí que es verdad que en general las farmacéuticas pues no están muy interesadas en estudiar las plantas al completo. Lo que sí que les interesa es analizar los compuestos individuales, las moléculas, y si hay alguna interesante, pues de ahí pues sacan un determinado fármaco. Porque en realidad el problema de las plantas medicinales es que no solo tienen un principio activo, suelen tener pues varios, y algunas moléculas pueden ser tóxicas o perjudiciales. Entonces lo que más interesa en medicina es aislar el compuesto beneficioso para desarrollar un medicamento. De todas formas, sí que hay organizaciones independientes que estudian los efectos de las plantas medicinales. Aquí pongo el ejemplo más destacado en el mundo, que es el Centro Nacional de Medicina Complementaria e Integrativa, que se dedica pues a analizar de forma científica y rigurosa la eficacia no solo de plantas medicinales, sino también de otras terapias que podríamos llamar naturales o pseudoterapias. Y pasamos ahora
a los complementos dietéticos nutricionales, que básicamente pues eso, son preparados de nutrientes concentrados en forma simple o combinada y que se comercializan de forma dosificada. Básicamente suelen ser nutrientes, aunque por ejemplo en el caso de las plantas medicinales pues gran parte de ellas se engloban aquí en los complementos dietéticos, aunque realmente no sean, pues eso, no de un aporte nutricional. Y pues eso, supone una cuota de negocio muy importante que además se vio al alza con la pandemia de coronavirus y además de forma bastante notable. Son básicamente pues eso, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, principalmente pues eso, son nutrientes. Y estos productos pues tienen una regulación bastante laxa si se compara con los medicamentos, porque al fin y al cabo pues eso, son preparados alimenticios, entonces pues no se les exige para nada ensayos clínicos para demostrar su eficacia, y de hecho en el etiquetado por ley ponen que la información, pues eso, que no pueden poner en el etiquetado que tenga alguna propiedad pues terapéutica, preventiva para una determinada enfermedad. Esto es lo que dice la ley, pero después vemos que se incumple constantemente, como os enseñaré a continuación. El problema es que la ley europea y también la española es que permite que se hagan determinadas declaraciones de propiedades saludables si son fuente de algún nutriente en particular. Entonces, por ejemplo, si un determinado complemento dietético tiene un mínimo de vitamina C, por ley pues puede decir que disminuye el cansancio y la fatiga. En realidad todo esto son perogrulladas nutricionales, porque cantidad de alimentos que encontramos en verdulerías, en pescaderías, en carnicerías, podían poner estos mensajes. Lo que pasa que lo que diferencia la mayoría de estos productos de los alimentos convencionales es que estos son alimentos con mucho marketing detrás, tienen etiquetado, y en el etiquetado pues pueden diferenciarse y alegar como que son más saludables que el resto. En realidad pues eso, la mayoría de estos son alimentos con ínfulas, con mucho marketing detrás y poca chicha. Porque eso, si fuéramos por ejemplo a la pescadería y quisiéramos poner el etiquetado que vemos en los complementos dietéticos, pues por ejemplo el salmón podría tener perfectamente un cartelito ahí diciendo que contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario, al proceso de división celular, al funcionamiento normal de los músculos y otros muchos mensajes, simplemente porque tiene una cantidad bastante alta de vitamina D. Claro, los consumidores no suelen ver esto, pero sí que ven mensajes como estos en un montón de complementos dietéticos y piensan, pues esto es saludable, le viene bien a mi salud, seguramente lo necesite. Si fuéramos pues eso a la verdulería, pues los pimientos rojos, si tuvieran etiquetado, pues por tener mucha cantidad de vitamina C, que tienen, por ejemplo, tienen mucha más vitamina C que las naranjas, por ejemplo, pues pueden decir que contribuye a la formación normal del colágeno, al funcionamiento normal del sistema nervioso, a la protección de las células frente al daño oxidativo y un montón de mensajes más, pues eso, solo porque tiene mucha cantidad de vitamina C. Y el agua, pues por tener agua también. Puede poner que contribuye a mantener las funciones físicas y cognitivas normales. Eso sí, tiene que especificar que solo se obtiene con una ingesta diaria de al menos 2 litros de agua al día, sea cual sea la fuente. Lo que quiero decir con esto es que como hay tanto sesgo entre la falta de publicidad que tienen los alimentos convencionales y la gran cantidad de publicidad engañosa que tienen los complementos dietéticos, pues los consumidores tienen una distorsión total del beneficio real que ofrecen estos productos. De hecho, en 2012 salieron los resultados de una encuesta muy curiosa de la Confederación Española de Asociaciones de Ama de Casa, Consumidores y Usuarios, y salían cosas, pues eso, como que el 58% de los participantes, pues eso, creía que estos productos prevenían la aparición de alguna enfermedad, casi un 72% consideraba que su ingesta pues aportaba beneficios sin efectos secundarios,
y eso, solo un 53% distinguía los complementos alimenticios de los medicamentos. Y es que algunas empresas de complementos dietéticos lo que hacen es poner un etiquetado que da la impresión de medicamento, aunque por ley tienen que poner en el etiquetado en pequeñita que son complementos dietéticos. En realidad pueden asemejarse mucho a un medicamento. Por ejemplo, esto es un complemento alimenticio y de hecho en la esquina de abajo a la izquierda sale que es complemento alimenticio, pero alguien que no se fija en la letra pequeña ve esto y dice, esto es un complemento dietético. Y además tiene el nombre Tinitan y de hecho cuando vemos en el mensaje en muchas farmacias online, vemos que directamente pues, la asocian como tratamiento del tinnitus de forma más o menos difusa. Hay farmacias que directamente lo dicen así y otras que dan un poco de rodeos para decir eso mismo. Entonces, claro, con ejemplos como este no resulta para nada sorprendente que mucha gente confunda estos complementos dietéticos con medicamentos. Que por cierto, en ningún momento está autorizado pues, decir que este complemento dietético pues, alivie o prevenga el tinnitus de ninguna manera. Otro complemento dietético pues, muy utilizado sobre todo por estudiantes son estos que pues, se supone que refuerzan la memoria y tal, y en realidad pues, es como una derivación de una declaración saludable autorizada, que sí que puede decir que contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, pero lo que no puede decir es que pues eso refuerza la memoria. Lo que vemos en muchas farmacias online es que directamente van allá y lo indican pues para estudiar como si fuera a incrementar pues tu concentración, tu rendimiento en los exámenes, cuando no es para nada así. Que una cosa es que algún nutriente pues contribuya al funcionamiento de algún sistema o aparato del cuerpo humano, y otra es que si tú tomas más pues vayas a funcionar mejor. No funciona así el cuerpo humano. Después, pues ahora que es temporada de operación bikini, pues en muchas farmacias, para farmacias herbolarios, vemos los productos quemagrasas y detox, y aunque sean, pues eso, tenga un etiquetado completamente engañoso e ilegal, porque por ejemplo cosas como detox y quemagrasas no está autorizado, y sin embargo pues lo vemos en multitud de establecimientos por dos razones. Primero, porque venden mucho, la gente quiere soluciones rápidas y las promesas pues se venden muy bien. Y después pues los farmacéuticos tampoco rechazan estos productos cuando deberían saber pues eso, que son engañosos y además tienen un etiquetado ilegal. Y bueno, también se junta que las autoridades de consumo muy rara vez actúan de forma contundente contra estos productos, y si no reciben sanciones económicas, las empresas que venden complementos dietéticos saben que les compensa totalmente hacer publicidad engañosa. Con estos mensajes de detox y quemagrasas venden mucho más que si no lo pones. Y bueno, un complemento dietético que tiene mucho éxito también, porque hay muchos médicos que lo recetan, es el colágeno, que se basa también en el mensaje de lo que se come se cría, que se supone que pues, es para proteger el cartílago de las articulaciones y así prevenir problemas como la artrosis. Para nada han demostrado en ningún momento su eficacia en ese sentido, pero eso, se consume como churros los productos de colágeno. Bueno, este es uno de los mensajes engañosos que están más vinculados a la población, y es eso de que si tomas vitaminas te da energía. No es que estés cansado porque lleves muchas horas de trabajo, tengas que cuidar a los niños o tengas muchas cosas que hacer a lo largo del día, no. Si tomas vitaminas vas a tener más energía y vitalidad y vas a poder seguir pues con tu marcha. En realidad no es así, quiero decir, lo que necesita el cuerpo es reposo, descanso. Lo que pasa es que claro, así pues nadie gana dinero, entonces pues se ha asociado el consumo de vitaminas como un recurso pues para dar la talla y para rendir más a lo largo del día, lo cual no tiene ningún sentido si no tienes ningún déficit nutricional. Pero bueno, eso no es ningún obstáculo, y de hecho pues en torno al 8% de los españoles consume algún complejo multivitamínico,
Y eso, muchísimas personas piensan pues eso, no solo que refuerza la vitalidad y la energía, sino que también ayuda a la memoria o que va a prevenir enfermedades como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues aquí los médicos tienen también su parte de culpa y de hecho en el libro analizo la responsabilidad de pues, farmacéuticos, médicos, empresas de complementos dietéticos, autoridades, medios de comunicación. Eso, trato de hacer un análisis bastante exhaustivo en el que no se escape nadie. Y bueno, como digo, pues muchas veces los médicos recetan pues complementos dietéticos como placebos cuando no se puede hacer nada para tratar algún síntoma o simplemente porque la causa no esté clara. Algunos pacientes piensan que un médico que no receta es un mal médico y algunos médicos no quieren tener problemas con los pacientes y lo que hacen es recetar pues algún complemento dietético que en principio daño no le va a hacer y se puede ir contento de la consulta, aunque en realidad sea un engaño. Y nada, pues eso, lo de que da energía y vitalidad se asocia mucho a las vitaminas, pero también a la jalea real, a la equinacia también, y vamos, que no hay, ojalá tomáramos algo y nos diera energía y vitalidad, pero realmente pues si es consecuencia de un ritmo de vida pues muy exigente, pues es normal que estemos cansados, no es ningún síntoma de algo malo. Otra cosa es que por ejemplo tengamos una anemia, por ejemplo por déficit de hierro. En este caso sí que tenemos que ir al médico para comprobar los niveles y está indicado pues tomar hierro, que por cierto los multivitamínicos suelen tener hierro en tan poca cantidad que no son útiles, así que pues eso. Y por otra parte muchas veces se dice que complementos dietéticos pues también te ayudan a las defensas o te refuerzan las defensas, y realmente lo que mejor ayuda a las defensas es tener una buena higiene de manos, intentar no contagiar a los demás, ya sea con mascarilla o tosiendo en el codo, evitar ir a los hospitales o centros de salud si tenemos gripes o resfriados, y bueno, lo que realmente potencia el sistema inmunitario son las vacunas. Y bueno, a ver, tampoco es cuestión de ser talibán, sí que hay muchos casos en los que los complementos dietéticos son necesarios, el embarazo es uno de los ejemplos más claros, pero también los deportistas de élite pues que tienen pues un consumo energético muy importante pues pueden necesitar nutrientes específicos, también gente que sufra déficits nutricionales, y después hay determinadas enfermedades que provocan la mala absorción de diversos nutrientes, y en estos casos pues sí que puede ser bastante necesario el uso de complementos, pero en general en la población sana con una dieta saludable es muy difícil que un complemento dietético vaya a tener algún beneficio. Y pasamos ahora a las pulseras repelentes de insectos. Esta es una infografía que compartió la Agencia Española del Medicamento el verano pasado, en el que informaba a la población de cómo distinguir las pulseras aromáticas, que no han demostrado nada y no pueden tener por ley ninguna declaración en el etiquetado de pues, efecto repelente o antimosquitos. Y después sí que tenemos aquellas que sí que pueden tener este mensaje y que contienen sustancias biocidas, en este caso pues repelentes de mosquitos. A mí fue pues una infografía que me llamó mucho la atención porque ya había investigado antes sobre el tema y sabía que las pulseras de mosquitos no eran capaces de provocar una aura protectora alrededor del cuerpo para protegerte de los mosquitos. Tendrías que ser como el muñeco de Michelin, cubierto totalmente de pulseras para que te protegiera de los mosquitos. Entonces, en teoría, las pulseras aromáticas no pueden tener en ningún momento en el etiquetado que tengan efecto antimosquito. Sí que pueden decir pues eso, que sean aromáticas, que sean seguras, a lo mejor te pueden insinuar algo, pero eso, en ningún momento te pueden decir que son repelentes. Y en cambio en estas, de este tipo, sí que tienen sustancias biocidas y pueden poner pues eso, que son antimosquitos. Normalmente suelen decir que pues contra el mosquito tigre.
¿Y qué pasa en la realidad? Pues en la realidad pasa que cuando vas a una farmacia online, pues muchas te dicen directamente que tiene efecto repelente de mosquitos, cosa que es ilegal y falsa, porque en ningún momento lo pueden decir y porque tampoco han demostrado su eficacia. Yo hice la prueba en una farmacia buscando pulseras antimosquitos y me encontré con pulseras de este tipo y el farmacéutico me dijo que esas venían muy bien para los mosquitos. Le dije que no, que en ningún momento en el etiquetado podía venir ese mensaje. Se enfadó conmigo, pero bueno, es una actividad de riesgo contradecir a alguien. Después otra farmacia también que dice pues eso, que una pulsera de la patrulla canina con citronela que tiene efecto repelente contra los mosquitos. Pues eso, otra más, es protección eficaz y duradera contra los mosquitos, también contra... Hay 200 mosquitos ahí en esa. Y aquí la diferencia, cuando utiliza un repelente, el DTT, con eficacia demostrada, vamos, se ve la diferencia claramente. Sí, el pobre, pues la verdad es que sufrió bastante con el experimento, esto que no lo hagan en casa. Ahí se ve claramente la diferencia entre un repelente de eficacia demostrada como es el DT, que es como el que más experiencia tiene de uso y además funciona muy bien y se utiliza pues en la piel, comparado con las pulseras que su eficacia es entre nula y muy mínima. De hecho, yo entrevisté a uno de los responsables de este laboratorio que está especializado en evaluar la eficacia repelente de muchos productos y me dijeron que nunca habían evaluado ninguna pulsera antimosquitos que realmente fuera eficaz. Quiere decir que por el simple mecanismo por el que se supone que funciona no puede tener eficacia más allá de unos escasos centímetros de donde esté la pastilla. Entonces, pues eso, pastillas repelentes contra mosquitos no. ¿Qué? Hay algunos, depende de la edad. Hay unos que son más seguros que otros. Y también, por ejemplo, en el DET, según la edad del niño, se recomienda una aplicación máxima al cabo del día. Hay unos que son más seguros que otros. Por ejemplo, sí que hay un repelente que es de origen natural, que es el aceite de eucalipto limón, que sí que tiene eficacia demostrada y ese es más seguro para los niños. Lo que pasa es que tendría que revisar a partir de qué edad se puede utilizar. Pero sí, en niños sí que tener cuidado y normalmente en el etiquetado te pone las condiciones de uso. Y ahora pasamos a los dispositivos repelentes, entre comillas, por ultrasonidos. Bueno, pues es una pena, la verdad es que no entiendo cómo Chico, que es una marca bastante famosa y con bastante reputación, venda dispositivos supuestamente repelentes contra los mosquitos cuando no hay absolutamente ningún estudio que haya visto ningún efecto repelente de los ultrasonidos. Y mira que han hecho muchos y jamás han visto ningún efecto, simplemente es un método que no funciona.
Y sin embargo, pues no solo vemos productos como el de chicos, sino también el de dispositivos por ultrasonidos que supuestamente pues repelen los mosquitos y no es para nada así. Y por otra parte, pues tampoco consumir algún alimento en particular tampoco va a ser efectivo para repeler los mosquitos, tampoco vale el ajo, y el consumo de vitaminas tampoco sirve para repelerlos. Y es una pena pues que se vendan tantos productos sin eficacia demostrada cuando, vamos, no hay que reinventar la rueda. Hay un montón de opciones pues para evitar las picaduras de mosquito, desde las mosquiteras, el tratamiento de aguas estancadas, los repelentes cutáneos o para la ropa, como puede ser por el DDT, la permetrina. Entonces, pues eso, no entiendo que habiendo pues tantos tratamientos de eficacia demostrada, pues haya cosas que no sirvan para nada. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Hasta aquí termino y espero que haya sido más o menos entretenido. Estos suplementos, pues ya se habla mucho de ellos, que hacen algunas arboristerías y tal, son de Natural Frost, por ejemplo, marca, de teoría naturales, uno que va con el pelo y uñas y tal. ¿Entra dentro de lo probado o qué? Pues si entran dentro de los complementos dietéticos, ya por ley, para empezar no pueden decir que curen, prevengan... No, que cure, que ayuda a mantener la salud de los pelos y las uñas y todo, no, que cura. Pues en realidad, quiero decir, como cualquier otro alimento que te aporte los nutrientes necesarios para producir pelo y uñas. Este es uno también de los engaños más extendidos, que se venden muchos complementos dietéticos para la caída del pelo, y en la mayoría de las ocasiones pues es alopecia del hombre que no va a servir para nada. Quiero decir, sí que hay medicamentos de eficacia aprobada, como el finasteride o el minoxidil, pero los complementos dietéticos, salvo que tengas un déficit nutricional que te provoque pues eso, pérdida de pelo, de las uñas, pues en el resto de los casos no va a hacer ningún bien. Y de hecho es muy raro que se presente caída aislada del cabello por un déficit nutricional. Normalmente suele ver muchos más síntomas y signos. ¿Pueden ser perjudiciales esos suplementos o tampoco hacen? Pues si es una persona normal y los consume en las dosis que está indicado, probablemente no haga daño, pero bueno, pues no es necesario y es un gasto de dinero totalmente innecesario. Sí. Bueno, a mí hay cosas que se me escapan, otras que no, pero se supone que el cuerpo se defiende de las cosas externas por el sistema inmune, por los glóbulos blancos, ¿no? Y hay mucha gente que dice, es que si tomo esto va bien para el sistema inmunitario, pero no hay nada que haga que tu médula ósea o que quien haga las células blancas se haga más, ¿no? Bueno, eso no existe. En realidad sí que existe, pero claro, hablamos de tratamientos médicos y hablamos, por ejemplo, de personas que tienen realmente enfermedades graves del sistema inmunitario, por ejemplo, inmunodeficiencias como el SIDA, que realmente hay algunos medicamentos, por ejemplo, factores estimuladores de los glóbulos blancos, lo que hacen sí que es literalmente reforzar las defensas, porque son medicamentos, tienen también bastantes efectos adversos, no son para nada lo que vemos pues, en la publicidad, que son complementos dietéticos, que en realidad su efecto de refuerzo a las defensas es un cero a la izquierda, es decir, no va a potenciar tu sistema inmunitario. Hay mucha gente que dice, oye, he cogido, no sé, 3 o 4 gripes este año. Pero es que, a ver, es normal hasta cierto punto que si estás en contacto con muchas personas, pues pases alguna gripe o algún resfriado de vez en cuando. Es decir, el problema sería que en lugar de tener gripe o resfriado tuvieras neumonías de repetición o tuvieras enfermedades infecciosas oportunistas por hongos o bacterias que normalmente pues, no provocan problemas en la gente sana. Entonces, lo del concepto de respuesta a las defensas se ha distorsionado hasta extremos, vamos, delirantes. Y otra cosa, sí. Lo de los, es que me he hecho mucha gracia, lo de los mucolíticos, la tos y todo eso, sí. ¿Por qué se vende? O sea, ¿por qué te lo venden? ¿Por qué pasa? ¿Por qué demanda? Es decir, todo lo que se vende es porque hay demanda. Y que decir, la tos, los mocos y la congestión nasal molestan muchísimo
y hay personas pues, que simplemente no quieren vivir con ello y entonces pues quieren tratarlo pues cueste lo que cueste. Entonces como molestan pues también tienen bastante demanda y se venden muchísimo. Pero según tú, te curará cuando se te pase. Ya, pero al final estos síntomas pues desaparecen porque al final al igual el resfriado, da igual que te trates o no te trates, al final pues lo normal es que desaparezca. Y la gente pues que esté tratándose, como tarde o temprano, pues los síntomas se van a aliviar por sí solos, pues mucha gente se queda encantadísima de la vida porque piensa, ay qué bien, si ya estoy mucho mejor. Vamos, en casi todos los casos, no todos, es remisión natural de la enfermedad, pero hay gente pues, que lo asocia al tratamiento que está tomando y se queda encantada de la vida y al siguiente gripe o resfriado más. Vale, gracias. Sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero algunas veces me encuentro, cuando digo que este aporte de extra de vitaminas de todas clases que toma la gente, que el cuerpo toma si necesita y si no, pues no. Entonces me dicen que no, porque a ver, hoy en día los alimentos, las verduras, no es lo mismo que hace 50 años, que ya no tienen la vitamina que tenían antes, o sea, que aumenta de esta manera y que no tenemos magnesio suficiente, por ejemplo, y que una lechuga o un brócoli o una coliflor que no aporta lo de antes, porque con la contaminación, con todos los químicos y todo lo que se le echa, que no tiene la vitamina B que tenía antes. Y que argumentan así que por eso hace falta un suplemento. ¿Qué opinas de este argumento? No está justificado y además es una idealización bastante extrema del pasado, porque bueno, también es verdad que en el pasado se pasaban bastantes hambrunas y suerte se pillaban toda la comida que necesitaban. Pero no es cierto que de normal, con una dieta normal, vayamos a tener déficits nutricionales. Vamos, una dieta equilibrada, normalita, tampoco hace falta tener un cuidado exquisito con la dieta, aporta todas las vitaminas y minerales. De hecho, basta con comer bastante poquito para tener lo mínimo de vitaminas y minerales. No es que tengamos que dar un empacho para cubrir las necesidades nutricionales. Entonces, en realidad, pues no está justificado y además no sabemos bien a largo plazo qué efectos puede tener para la salud el consumo crónico de complementos dietéticos. Se asumía que podía ser beneficioso, por ejemplo, si los antioxidantes son buenos, si tomamos más antioxidantes, pues a lo mejor podemos prevenir pues, enfermedades como el cáncer, etcétera, o enfermedades cardiovasculares. Y los ensayos clínicos que tenemos por ahora, que a ver son limitados en duración, lo que ven es que no se ven esos efectos positivos. De hecho, en cáncer de mama, las mujeres que toman antioxidantes se veía que tenían más riesgo. Entonces realmente no sabemos a largo plazo pues, qué consecuencias puede tener el consumo extra de estos nutrientes. Muchas gracias de nuevo. Una cosa que no has mencionado, seguramente ni te has molestado en hacerlo porque la homeopatía, son las flores de Bach. Un cuento de los cuentos. Eso para una segunda parte. Sí, ya me te ha molestado, pues posible que sea el cuento de los cuentos. La siguiente pregunta, quizá no está relacionada con lo que ha dicho, porque a todos si no está relacionada, fuera ya está. Es de todas las medicinas, bueno, no me gusta la palabra alternativa, pero bueno, hay una que parece ser que no tendría que ver con las farmacias, que tanto la Sociedad Europea de Medicina, como se llame, como la Sociedad Americana, que sí ha demostrado que en algunos casos es efectiva, científicamente, me refiero a la acupuntura. No tendrá que ver con la farmacia. No sé si quieres comentar algo o si está fuera de lugar porque tendría que ver con la farmacia. Sí, hay que poner el matiz, y es que se ha visto que cuando tú, aplicas la acupuntura, se supone que con el sistema definido de acupuntura, es decir, aplicándose en X meridianos, en determinadas zonas del cuerpo. Cuando tú lo comparas con acupuntura placebo, es decir, cuando pones las agujitas al tuntún, veían el mismo efecto. Entonces, lo que sí que se ha visto que puede atenuar el dolor, pero en realidad es a partir de un mecanismo que podía funcionar, por ejemplo, pues aplicando pues, o masajes o activando esa zona. Entonces realmente los supuestos principios de la acupuntura, de los meridianos, que es una cosa totalmente fantástica, no tiene ninguna base científica. Pero sí que hay ahí detrás pues, un mecanismo de alivio del dolor que no es específico de la acupuntura, sino es más pues, de
pues eso, de cómo reacciona el cuerpo al dolor, pero en sí la acupuntura como tal no es efectiva. Sí, esa es una también de las plantas que analizo, es decir, no tiene ninguna eficacia clara para ninguna indicación. Lo que sí que se ha visto son pues algunos indicios en ensayos clínicos, pero no está nada claro. Es una de esas plantas medicinales pues que tiene bastante fama, que en los últimos años se ha ido su consumo al alza aquí en España, pero realmente no tenemos nada sólido a su favor. Bueno, vamos a terminar ya porque el turno de preguntas, a no ser que alguien tenga una pregunta de la que dependa su vida, parece ser que sí, que tenemos... Última pregunta o comentario. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero a mí me extraña que, por ejemplo, en la homeopatía que tú has comentado, ¿no? Que bueno, posiciones intestinal, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué hay bastante gente que va periódicamente a su homeópata? Y yo, por ejemplo, compro de cuando en cuando en farmacia Colisión cosas, ¿no? Y veo que mucha gente va que compra muchos productos, ¿no? Y entonces digo, después de escucharte a ti, digo, joder, tanta gente equivocada y gente que son consumidores habituales de la homeopatía, si no les hace nada, ¿por qué van a la homeopatía? Pues en ocasiones tiene mucho que ver con que cuando tú vas al centro de salud, pues está muchas veces el médico escasos minutos contigo, porque tiene una sobrecarga sanitaria pues en estos últimos tiempos brutal, y muchas veces lo que necesitan muchos pacientes es alguien que te cuide, entre comillas, en el sentido de que te dé un trato pues muy humano, te dedique mucho tiempo. Es decir, hay muchas personas que más que el tratamiento lo que necesitan es que se sientan cuidados. Entonces, hay muchos pseudoterapeutas que te ofrecen media hora, una hora, que te explican con mucho detalle lo que puedes tener, aunque te receten algo que no sirve para nada, te sientes cuidado. Y eso, pues a ver, efecto activo no vas a tener, pero un efecto placebo sí. Y hay mucha gente que necesita realmente sentirse cuidado, y eso es una parte muy triste de la actual sistema sanitario, que está desbordado, que mucha gente no se siente tratada, pero a lo mejor no cuidada, y es porque realmente en muchas ocasiones el médico pues no puede estar tanto tiempo como le gustaría con el paciente, y eso se aprovechan los pseudoterapeutas, quiero decir, saben que pueden estar mucho tiempo con el paciente y le pueden dar un trato más humano, entre comillas. Y con esto ya terminado, os pido un aplauso para Esther, por favor.